también, digamos, su mirada social y política. Por lo tanto, esta pirámide que se sustentaba en buscar, primero se sustentaba en buscar solamente unos deportes, no todos, sino deportes que bajo también las circunstancias económicas que rodeaban estos países permitieran ubicar una gran base de niños y jóvenes, ¿no es cierto?, que basado en una educación física amplia y después de producto del sistema de selección de reservas deportivas, empezaron a captar solamente aquellos que tenían aptitudes por encima de la media y los insertaban en un programa que de manera paulatina era excluyente y sigue siendo excluyente porque solamente aquellos que tengan esa potencialidad iban a ser apoyados e iban a llegar a ese alto rendimiento. ¿Bien? Más o menos era como esta mirada. Por el otro lado, tenemos una mirada un poco más, mucho más inclusiva, mucho más del deporte para todos, en donde el alto rendimiento o la elite no era el fin principal, sino el fin era fundamentalmente lo que era una actividad física, una educación física amplia y general para que todas las personas pudieran tener acceso hacia la práctica deportiva con fines, llámese de salud, de recreación, de desarrollo físico, del aprendizaje deportivo, pero no tanto así hacia el alto rendimiento. ¿Bien? Entonces era como la mirada opuesta a lo que era esa estructura piramidal, como la ex RDA, la Alemania del Este, que tuve la oportunidad también de conocer de primera mano cómo era la mirada que tenían ellos frente a esto. Por otro lado, encontramos ya el desarrollo y el avance en otras estructuras, en donde si bien el deporte de base es el punto de base, digamos, valga la redundancia, de base para todos, sí, el tener ese deporte de base conlleva a que salgan y se expresen estos sujetos que tienen potencialidades para el alto rendimiento. Sin ser el enfoque principal de estos países, sí vemos un resultado con una pirámide amplia o una pirámide en donde no se excluye a nadie y por lo tanto el alto rendimiento es una causalidad, no es una casualidad, sino una causalidad también de contar con una gran masa deportiva, que en una instancia se van manteniendo a todos, como es este modelo de base reducida y unidireccional, ¿no es cierto?, que permitía tener estos jóvenes cautivos y que en un momento dado solamente aquellos que tenían, o no solamente, que en un caso dado, aquellos que tenían potencialidad para el alto rendimiento eran identificados y entraban a ser apoyados para su desarrollo. Bien, ¿no es cierto? Hoy en día vemos que se está utilizando muchísimo un modelo de T invertida, un modelo que de alguna manera lo que busca es también que para países que no tienen una gran masa poblacional, ¿cierto?, estos jóvenes que están, niños y jóvenes que están insertos en el deporte, no se pierdan, porque cada día toma mayor relevancia variables como es la edad relativa en el deporte y la edad biológica en el deporte, ¿no es cierto?, en donde maduradores tardíos se dice que estadísticamente son los que tendrían un mayor potencial para llegar al alto rendimiento. Esto basado en evidencias científicas y en hallazgos de algunas investigaciones que se han hecho a partir de encuestas y consultas con deportistas, con entrenadores y científicos que han asegurado que muchos de estos maduradores tardíos tienen un mayor potencial sobre los maduradores tempranos, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que se trata es de mantener esta masa poblacional, ¿no es cierto?, que para países como Chile y como muchos del área latinoamericana, ¿no es cierto?, que han ido creciendo también en el desarrollo deportivo, es una estructura que se adapta muchísimo más al momento actual. Y es así como vemos el modelo canadiense se ajusta muchísimo a esto. Island Balgi también en Europa, en Escocia, en Italia, han propuesto muchísimas de estas estructuras, ¿no es cierto?, en donde se apoyan a este grupo de jóvenes, no se va dejando a nadie de lado y se va acompañando el proceso deportivo más con una orientación pedagógica, más pensando en entrenar para aprender a entrenar para aprender a competir y entrenar para ganar. O sea, es una mirada del proceso de entrenamiento
mucho más que vinculador hacia todas las estructuras. Entonces, esta estructura que presenta Canadá, basada en los modelos y el propuesto por Island Baldwin, es una estructura que muchísimos países del área latinoamericana están adoptando y que ya han tenido gran experiencia en países europeos que no tienen la cantidad de población grande y muchos deportistas que se puedan dar el lujo de perderlos, digámoslo así. Es un proceso a largo plazo, basado también en lo que quiere cada uno de los países, ¿cierto? En la inversión que pueden lograr y también siendo precisos en decir, este es nuestro potencial, hacia allá debemos orientar el recurso humano, el recurso tecnológico, el recurso logístico, el recurso científico, es con lo que nosotros podemos llegar a aspirar a 1, 2 o 3 medallas olímpicas, porque también cada uno de los países aspira de acuerdo a lo que invierte, a lo que puede llegar a invertir. Sabemos que, y ve uno, los resultados de los 8 o los 10 primeros países en el ámbito olímpico, generalmente se ubican los países que están en el G8, ¿no es cierto? En el G20, son estructuras de países que están más con economías y estructuras políticas y sociales orientadas hacia esa mirada, ¿no es cierto? A nivel latinoamericano, ya hay países que están como pensando de esa manera y vemos como, por ejemplo, Colombia se vio que avanzó muchísimo en los Juegos de Londres 2012, o sea, desde Beijing ya se veía otra estructura y en el 2016 tuvo un gran desarrollo en deportes muy concretos como la halterofilia, el ciclismo de ruta, pista, ¿no es cierto? Y en los deportes de combate. Y también, bueno, ha sido también la estructura de otros países como en el mismo Cuba, que en los Juegos de Barcelona también y en Seúl 88 ya empezó a mostrar muchísimo de su potencial deportivo, fundamentalmente en deportes de fuerza rápida, constituyéndose también como, digámoslo así, como una escuela. Ya se habla de la Escuela Cubana del Deporte, ¿cierto? Aquí a nivel latinoamericano, y que también ha sido de gran estudio, intercambio y experiencia. En el ámbito en Chile, vemos cómo desde el modelo local, regional, nacional y pensando evidentemente a nivel internacional, el país es muy claro, es la proyección y la política de la Nacional de Actividad Física y Deporte se orienta hacia posicionar a Chile con resultados en el ámbito internacional. Tenemos cerca los Juegos Panamericanos 2023 y el Estado, el MINDEP y el Instituto Nacional de Deporte ha generado una estructura de entrenamiento dividido en distintas etapas o fases que comprenden desde el eje central, que son los entrenamientos de Promesa Chile en categorías infantiles y juveniles, que son como la lanzadera, el trampolín o las fases de transición para que muchos de estos deportistas que están en estos centros pasen a las selecciones nacionales, que se ubican en el Centro de Alto Rendimiento en Santiago. Sabemos que centro de alto rendimiento en el país hay uno, frente a países, y yo creo que Felipe lo va a mostrar más adelante, la cantidad de centros de alto rendimiento que hay, por ejemplo, en China o que se pueden encontrar en Europa, que fácilmente, por ejemplo, aquí en Latinoamérica hay países que tienen, Ecuador tiene 3 centros de alto rendimiento, ¿no es cierto? Y son centros de entrenamiento en altura, especializados en altura, y así, por decirlo de otra manera, hay países que por lo menos cuentan con 2, 3, 4 centros o más, pensando también en las necesidades de que tienen sus atletas de hacer concentrados en altura, de hacer centros de entrenamiento específicos en deportes, digamos, de combate, centros de entrenamiento específicos para deportes de juegos con pelota, deportes colectivos, ¿no es cierto? O centros de entrenamiento como el que tenemos aquí en Curauma, que es un centro de entrenamiento para el remo, que ya es una experiencia mucho más pequeña, pero definitivamente marca mucho el desarrollo en esta disciplina. También está aquí el canotaje, el kayak, y al mismo tiempo se había pensado el desarrollo de las aguas abiertas, lo que es la natación de aguas abiertas. Todo esto no es posible si no se cuenta con los centros de crecer en movimiento, como se denominan aquí, el CEM, de elección y especialización deportiva, en donde los clubes deportivos son los que mayor cantidad de deportistas apoyan y tienen
para que estos deportistas puedan formarse con una buena base y posteriormente con un buen desarrollo técnico, porque aquí la técnica es fundamental, es como la premisa básica para construir un buen sistema de entrenamiento. Si no hay técnica trabajada en las fases sensibles, con correctas habilidades, tú no vas a poder trabajar lo condicional y mucho bueno después poner en práctica todo ese ámbito técnico y condicional en el aspecto táctico, ¿no es cierto? No lo vas a poder hacer. Por lo tanto, una estructura escalonada que permita ir considerando el desarrollo de cada uno de estos deportistas, ¿no es cierto? Que si bien en el país uno puede decir que son muchos, o en cada uno de estos países son muchos, son pocos los que se orientan a desarrollar procesos de entrenamiento con miras al alto rendimiento. Es como se dice, muchos los llamados y pocos los elegidos. O pensar también en disposición y condición, ¿ven? Que es también lo que se requiere para un desarrollo deportivo grande. Todo esto, pues evidentemente también se marca con lo que es la inversión que se debe hacer para el cumplimiento de estos modelos. Felipe, bueno, a ver si nos puedes comentar un poco de España, sobre todo cómo cambió a partir de Barcelona 92, de ese proceso olímpico y bueno, de tu experiencia en Chile, en China, mejor dicho, donde creo que la estructura siempre va a ser la piramidal clásica por la masividad de los deportistas. Y bueno, después, John, hablamos un poco del tema económico, que algo mencionaste, pero ahí tengo un estudio que refleja un poco nuestra realidad en cuanto a números. Sí. Vale, bueno, muchas gracias, Jonathan. Pues nada, yo voy a comentaros un poco mi experiencia, sobre todo aquí en mi trabajo actual en China, aunque bueno, pues también habré alguna referencia a España bueno, por conocimiento después de haber trabajado allí muchos años. Así todo comentar antes de nada que China es un país enorme, más grande casi que de toda Europa. Entonces, muchas veces yo llevo aquí año y medio trabajando, casi año y medio. Entonces, cuando hable algo de China, habrá verdades que a lo mejor no son verdades absolutas. Y decir que yo vivo una experiencia, he tenido experiencias, sí que es verdad que tuve la oportunidad de estar primero con el equipo de patinaje de velocidad, ahora estoy con los judocas, pero está claro que China es muy grande y a lo mejor no todo lo que os cuente, pues a lo mejor lo podemos extrapolar a toda China, porque hay incluso muchas diferencias de unas provincias a otras, de unos deportes a otros, supongo lo mismo que pase pues, en otros países, ¿no? Entonces, bueno, yo las cosas que os voy a contar cosas que yo he vivido o cosas que he vivido compañeros míos que están trabajando en equipos nacionales aquí en China, pero no quiere decir que sean verdades totalmente absolutas en el sentido de que a lo mejor, yo digo, dadas las dimensiones de este país, pues que puedan ser cosas un poco diferentes en otros sitios, ¿no? Pero bueno, yo creo que os vais a poder hacer una idea de lo que aquí os vamos a encontrar. Un poco hablando de los modelos de entrenamiento, que John explicó muy bien, nosotros aquí en China está claro que un poco, yo diría que la base del éxito de los últimos años, de los últimos ciclos olímpicos, prácticamente desde Barcelona, es cuando más resultados, luego os pondré una gráfica de los resultados olímpicos de China, de la potencia mundial, yo diría que va a ser un poco el volumen de gente que tiene. Ya no solo a nivel de población, lógicamente, sino al volumen de gente que tienen haciendo deporte. Y no solo un deporte, sino prácticamente todos los deportes. Sí que es verdad que tienen deportes que tienen mucho más desarrollados, que son, por decirlo así, deportes nacionales, ¿no? Pues como puede ser tenis de mesa, halterofilia, bádminton, que son deportes que tienen un gran auge y donde muchas veces en otros países europeos, sudamericanos, es muy difícil de competir contra ellos porque es prácticamente deportes nacionales que tienen gran arraigo en China, ¿no? Pero incluso en deportes como el judo, normalmente, que no son deportes que aquí sean deporte nacional o que tengan gran tradición, pero tienen a muchísima gente trabajando y entrenando con un fin único, que es conseguir medallas. Aquí sí que John comentaba eso, que en otros países, por ejemplo, el modelo pues está enfocado por decirlo así, a la base de la pirámide, es decir, a que toda la gente practique deporte desde el punto de vista de la salud y luego, pues poco a poco se van, por decirlo así, quemando etapas y van llegando deportistas de élite. Aquí un poco el modelo se basa cuando los políticos, por decirlo así, deciden invertir ese dinero en deporte, es siempre pensando en el alto rendimiento.
un poco el objetivo principal, ¿no? Y es un poco la principal diferencia que veo con a lo mejor otros modelos, pues a lo mejor en Europa, ¿no? Bueno, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lógicamente, a nivel de resultados, se ve que funciona, pero a lo mejor, lógicamente, a nivel pues de sociedad, yo creo que en el futuro irá cambiando, ¿no? Porque se darán cuenta de que el deporte no solo es deporte de competición, sino que lo interesante también es fomentar el deporte de base de toda la población. Incluso luego cuando los deportistas dejen de ser deportistas de alto nivel, pues que puedan seguir haciendo una práctica deportiva saludable. Eso yo creo que va a ser un poco las grandes diferencias. Y hablando un poco de España y de modelos, yo en España me atrevería a decir incluso que no existe un modelo claro, porque muchas veces el modelo de España yo creo que está sustentado por los clubs, que son un poco yo creo, la clave del éxito del deporte español. Pero a nivel estatal sí que es verdad que en Barcelona se hizo un buen trabajo, sobre todo con vistas a obtener unos resultados a medio plazo para las Olimpiadas. Se trabajó sobre todo en 8 años en poder tener esos buenos resultados que se obtuvieron en Barcelona 92, pero luego eso quedó, por decirlo así, en tierra de nadie. Si miramos los resultados posteriores, muchas veces vienen de la mano de pequeños clubs o de entrenadores, muchas veces amateur, que no son incluso entrenadores profesionales que se dediquen a ello, pero un poco por trabajo, porque les gusta lo que hacen y son capaces de sacar deportistas muchas veces en unas condiciones bastante precarias. Entonces yo no hablaría de un modelo claramente definido, como pueden existir en otros países como en Canadá, donde cada federación tiene ese plan de diferentes etapas. Yo diría que en España, desafortunadamente, no tenemos esa estructura que esperemos que en el futuro podamos tener. Sí que es verdad que hay federaciones que trabajan mejor que otras pues un poco organizando su deporte, sobre todo en la etapa federada, pero a nivel nacional no existe un modelo que implique a todos los deportes, a todos los gobiernos provinciales o autonómicos, y bueno, esperemos que en un futuro podamos ver esa estructura. Acá tenemos otra lámina que es la inversión de las instituciones gubernamentales a las federaciones deportivas. Y en el caso de Chile, esos 20 millones de euros, 21 millones de euros, es para todo el alto rendimiento, porque la plata que le dan a las federaciones es mucho menos. Entonces, si bien es cierto, la inversión económica, creo yo, que no es lo único importante, acá se demuestra que claramente los países que están arriba invierten una cantidad de plata impresionante y que todavía a nosotros nos falta mucho, entre tantas otras cosas, para alcanzar esos niveles. Ahí no sé ustedes qué opinan, chicos, John, Felipe, de la importancia de la inversión, ya sea pública o privada, en el deporte. Wow, yo creo que esto es un punto muy, muy importante y que al mismo tiempo va relacionado con lo que decía Felipe. Cuando los políticos utilicen el dinero que tienen o quieren utilizarlo en deporte, evidentemente ese número de medallas que hoy en día en el caso del país es 0, va a tender a aumentar. Porque aquí nos damos cuenta que muchos de estos países, la inversión que tienen, que hacen en términos deportivos, tal vez porque su enfoque social y su mirada a país los hace pensar en que se constituyen como modelos a seguir a nivel mundial. Por ejemplo, miremos Alemania, por mi formación y mi experiencia ya, ellos desde para el Beijing 2008, ellos tenían pensado que la inversión que estaban haciendo, comparada frente a países como China, que organizaba los Juegos, que en el 2008, recordemos que ha sido la primera vez que China gana los Juegos, por encima de Estados Unidos en Beijing. Fue la primera vez que ganó. La inversión que hizo fue para organizar la fiesta, para gozarla y ganarla, ¿no es cierto? Pensando en ese sentido. Y de ahí a lo largo de los años ellos se consolidaron y se van a mantener en el top 3 de aquí a bastante tiempo. Por lo tanto, mira, la Alemania en el 2008 había dicho, nosotros vamos a pelear por un quinto lugar. Fueron creo que terceros, cuartos, por ahí. Pero ellos siempre como dicen, con la inversión que hacemos, este es el lugar que podemos aspirar. ¿Y en qué deportes lo hacen? Porque también hay que pensarlo de que esta inversión, ellos la priorizan de acuerdo también a los deportes que en ese instante, y de acuerdo como también nos decía Felipe, son los deportes como nacionales, que para ellos le permiten conseguir la mayor cantidad de
de medallas, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo cada uno de estos países, son países que están en el G8, G12, G20, están ahí metidos. ¿Cuántos países de Latinoamérica están en el G20? Pensémoslo así, por ejemplo, viéndolo de esta manera. 1 o 2, creo, están allí. Creo que por ahí está Brasil, que es uno de los que se incluye principalmente. Un país que está también entre los 20 primeros, aunque no está aquí, está entre los 20 primeros en los resultados para Río 2016, que fue lo que estuvo. Y ellos organizaron también la fiesta, como decía yo, para ganarla y gozarla en muchos deportes. Y desafortunadamente no se dio. E incluso estuvieron al punto de no organizar los Juegos Paralímpicos. ¿Ven? Entonces son Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Son el mismo evento. No son 2 eventos separados, es uno solo. ¿Ya? Y hay países que invierten más en uno que otro. Entonces, aquí es fundamental considerar esa inversión. Y miremos cómo en el Reino Unido, con una menor inversión, vea lo que logran. O sea, aquí estamos hablando de un alto nivel de eficiencia a la hora de utilizar los recursos. ¿Ve? Pero eso también pasaría en países, yo digo, como Cuba, con mucho menos recursos, y está por encima de todos los países del área latinoamericana, con menos recursos y más problemas. ¿Ven? Ahora, por ejemplo, es curioso ver cómo Dinamarca invierte una cantidad de plata similar y tiene 15 medallas olímpicas. De hecho, ahí tienen también el oro olímpico en balonmano. Y yo creo que ahí apunta un poco a la diferencia en los procesos, quizás a la maduración que tienen ellos, a que se han establecido como potencia no solo en balonmano, sino que en otros deportes. Por lo tanto, yo creo que igual se puede aspirar a más, tal vez al posicionamiento panamericano y con el tiempo pelear una que otra medalla, como lo hace Colombia, como lo hace Argentina, que están dentro de los 20 primeros. Porque si lo pensamos acá también, mira, por ejemplo, Bélgica y Dinamarca son países que han trabajado con pirámides troncadas. Yo le interesa es el deporte para todos. Suiza también es un modelo a seguir en ese sentido. El alto rendimiento es causalidad también de que los mejores quieren seguir sus carreras deportivas, pero el enfoque de ellos es un deporte para todos. Entonces, a ellos no les interesa tanta inversión en el alto rendimiento. Aún así, logran medallas. ¿Ven? Yo no pude encontrar datos de cuánto invierte China, me imagino que debe ser sideral, pero y eso lo va a tocar un rato después Felipe a través de la infraestructura y de la tecnología que manejan ellos allá. Si seguimos avanzando, bueno, esto es discutible, hay autores que estas etapas las dividen más, pero básicamente cada disciplina tiene una etapa de iniciación, de base, de formación, de especialización, de aprender a entrenar, etc. Y bueno, y el alto rendimiento. Ahora los juveniles también tienen Juegos Olímpicos, así que quizás se vean modificadas un poco estas estructuras a futuro. Y también con la irrupción del deporte para la vida o también el deporte máster, que hace parte también del ámbito federado hoy en día. Así que vamos conversando un poco sobre algunas características de estas etapas y dejamos el alto rendimiento para que Felipe nos explique lo de China. Acá hay un tema que es fundamental, que es todo el proceso que tiene que ver con talentos. Acá en Chile estamos en una etapa muy incipiente, estamos intentando formar el modelo. Yo ahí puedo hablar con más propiedad porque él hace parte de ese proceso. Y en la iniciación quizás habría que dedicarse un poco a la identificación del talento. No sé cómo creen ustedes que de manera general un país puede detectar sus talentos. Bueno, no sé si Felipe nos cuenta su experiencia de allá, porque evidentemente yo creo que a nivel nacional todavía estamos dando los primeros pasos, pero en términos de las etapas que tú nos mostrabas, para mí son solamente dos etapas. El hecho de que las podamos dividir en 2, 3, 4, 5 o hasta 6 etapas, como lo ve uno
en la bibliografía, en la mirada, para mí es solamente hablar de dos grandes etapas. El entrenamiento de niños jóvenes es una etapa, ¿no es cierto?, en donde el entrenamiento se adapta a las características de ellos. Bien, está súper. Y la otra es hablar de entrenamiento de alto rendimiento, en donde a partir de las características de la élite deportiva, los sistemas de entrenamiento, ¿no es cierto?, se adaptan hacia esas características. Son la mirada de eso. Por lo tanto, para mí también el sistema de identificación del talento, porque uno habla de detección o selección, un problema semántico, no, para mí es identificar al tipo, al sujeto, al ser humano que es bueno. ¿Bueno para qué? Para desarrollarse en el ámbito deportivo. Ese sujeto, identificarlo y crearle las condiciones, y si él tiene la disposición para la competencia, crearle las condiciones para que él se desarrolle en ese ámbito. Si no, digamos, tener un sistema tan amplio es como perdido, como tal. ¿Bien? Pero eso es una mirada muy particular y acotada también un poco a lo que es los sistemas de nuestros países. Pero si uno ve, obviamente, China o países grandes como Rusia, el mismo Alemania, sus sistemas son muy detallados. Y creo que Felipe nos puede comentar también un poco más acerca de ello. Bueno, yo respecto a las fases estas que nos ponemos aquí de iniciación, especialización, comentar un poco que yo creo que uno de los problemas que encuentro en China, por lo menos en la experiencia que estoy viviendo, es que yo diría que esa etapa de especialización, que por ejemplo nosotros hay en España, pues existen ya, no en todos los deportes, pero sí que en muchos hay lo que son centros de tecnificación, que sería un poco como el puente entre el trabajo desarrollado de iniciación en los clubs o incluso no solo de iniciación, sino por decirlo así, de alto rendimiento, pero ¿qué pasa? Que a lo mejor los clubs no tienen esa estructura para poder llevar a los chicos al máximo nivel, ¿no? Entonces existen esa especie de centros de tecnificación previos a lo que sería el alto rendimiento, ¿no? Aquí en China yo lo que veo es que muchas veces en los centros de alto rendimiento, es decir, los chicos pasan de lo que sería una iniciación al alto rendimiento. Chavales muchas veces muy jóvenes, ya metidos en centros de alto rendimiento, entrenando con unos volúmenes de trabajo propios del alto rendimiento en sí, ¿no? Muchas veces pues sin tener en cuenta los procesos de maduración biológica y demás, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas, sobre todo, bueno, pues cara a poder perder pues, ciertos deportistas con talento muchas veces por no hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que ellos juegan a favor con el número de gente. Yo creo que es un poco la baza que tienen. Es decir, aunque no se hagan las cosas del todo bien, al final, si tienen tal volumen de gente, pues al final muchas veces el que es un talento de verdad, incluso ante la adversidad, haciendo las cosas mal, incluso puedes llegar a tener grandes resultados, ¿no? Yo creo que eso es un poco la baza de China en este aspecto. Pero yo creo que si realmente empiezan a trabajar bien, como teniendo en cuenta, antes hablábamos del dinero que se invierte, aquí os puedo decir, claro, hablar de datos en China es complicado porque ya sabéis, es un país bastante hermético, incluso aunque haya publicaciones, no sé si las habrá, que pongan los datos, el dinero que invierte China en deporte, pues yo creo que tampoco sería del todo preciso, ¿no? Pero yo sí que tengo datos pues eso, de lo que se invierte en mi equipo, de lo que se invierte en algunos equipos nacionales, y son datos que son escalofriantes, diría yo, es decir, son increíbles el dinero que se invierte en deporte en China. Entonces, el número de medallas es muy elevado, es decir, si miramos un poco lo que se invierte con lo que obtienen, yo diría que no es tanto el éxito, pero claro, al final lo que todos vemos es a China en el medallero, al final, ¿no? Pero yo creo que si se hacen las cosas bien y con una estructura y con un modelo de trabajo adecuado, yo creo que China estaría en número uno, pero imbatible, desde luego. Les digo, por medios humanos, por medios a nivel de recursos de instalaciones, de materiales y demás, y sobre todo por el número de deportistas que maneja. Eso es un poco lo que os podría comentar en este aspecto. Ahora, otro aspecto es la base que nutre a las estructuras deportivas, que en algunos países, John acá puede hablar con propiedad, como Cuba, salen de los colegios, en otros países como Argentina salen muchos de los clubes,
Y acá en Chile no está todavía muy claro eso, no, se trata de apuntar a ambas áreas, así que, y ahí también lo uno con lo que dice el rol del profesor o rol del entrenador, porque acá también en nuestro país, Chile, hay muchos profesores de educación física que se terminan dedicando al entrenamiento. Entonces, John, a ver cuál es tu opinión, ya que llevas tantos años también en Chile y has tenido experiencia en otros países de América Latina, como Cuba, por ejemplo, ¿qué opinas tú? ¿Los deportistas salen del colegio, de los clubes, los profesores, los entrenadores? Mira, yo me voy a referir principalmente a este punto que tú tocaste, que es el rol del entrenador. Para identificar el talento, tú puedes hablar y pueden haber muchos test a nivel fisiológico, psicológico, biomecánico y demás. Pero el que tiene el verdadero conocimiento empírico mediante la observación, por un lado, y también aplicando bien ese método de observación, y luego el método científico, es el entrenador. El entrenador es el eje principal y juega el rol fundamental para hacer la identificación del talento. ¿En dónde? Mira, por lo te digo, en Argentina tú lo tocaste, los clubes están muy arraigados en los barrios, en las zonas, en las poblaciones, ¿no es cierto? Y un club tiene distintos deportes, no solamente uno. ¿Bien? Y para ellos, ese club, aparte de lo social, demuestra ellos cómo están organizados y lo que quieren para su sociedad. Y es allí en donde se busca. Para el jog, para los jog que se hicieron ahora en el 2000, ¿qué? 19, 18. 18, perdón, sí, gracias. En el 2018, ellos apuntaron a buscar chicos en los colegios. Solamente aplicaban dos pruebas morfológicas, estatura, Y masa test corporal físico. y 3 pruebas físicas. Nada más. Y se dedicaron a aplicar un buen sistema de selección a lo largo del país en cada uno de los colegios y buscar chicos eran 3 pruebas fundamentalmente de fuerza rápida. Eran salto, carrera y push-ups, nada más. Fuerza rápida. Y ubicar chicos en esas disciplinas deportivas. ¿Ven? Considerando también sus características. Entonces tú dices, ¿y quién lo hacía? El entrenador. Y decían, este chico con estas características anatómicas o morfológicas me sirve para este deporte. ¿Eh? A veces como que la elección deportiva del chico se dejaba de lado. De buscar era orientación deportiva. ¿No? Veo este chico y lo oriento hacia. Que en muchos países se hace, en otros simplemente el chico se va desarrollando por ese método natural y un día se vuelve bueno y ahí es cuando dicen, ah, tú eras bueno, realmente sí. Y lo insertan como en la parte del alto rendimiento. Y va a parar a un centro de alto rendimiento cuando él dice, oh, esto fue como de rebote, nunca pensé que yo podía ser bueno. Eso sucede en nuestros países, pero hay otros países, como lo dice Felipe, en donde el sistema está creado y generalmente, como hay muchos, ¿no es cierto? Uno o dos buenos saldrán entre todo ese ámbito competitivo. Aquí el de nosotros sale de manera espontánea. Yo creo que históricamente eso ha sido como el procedimiento que se ha llevado por años en muchos de nuestros países. ¿Ven? Debo decir, mira, en Cuba, en Colombia, en mismo México, los sistemas de captación de talentos ha sido grande. Ya en Brasil se han hecho también bastante en laboratorio en el CELAFIX con Víctor Matsudo. Él dirigió un programa de selección de talentos para Brasil. En Colombia Coldeportes tenía su propio sistema de selección de talentos orientado y basado en los juegos intercolegiados, que son aquí como los juegos escolares, ¿no es cierto? Argentina tuvo un momento los juegos Evita, hoy en día ya no son relevantes para esa captación, pero se hace de otra manera, como la que se hizo para los Jog del 2018. Cuba lo hace en sus escuelas y se insertan los chicos en las EIDE, que son las escuelas de iniciación deportiva escolar, y ahí se desarrollan hasta llegar al Cerro Pelado, que es los centros de alto rendimiento. Bien, y México va también bajo la misma línea. Es como más o menos de lo que se da aquí en el área latinoamericana. ¿Ven? De acuerdo a la experiencia que he podido llegar a tener en ese contexto. Pero el entrenador para mí
es como la figura principal para hacer este proceso de identificación. No hay otro más que él. Puedes colocarle otras arandelas de otros especialistas, pero el entrenador es el que definitivamente conoce quién puede llegar a ser o no deportista de la élite. Marcelo Zavala había levantado la mano. ¿Quiere hacer una pregunta, complementar lo que estamos conversando? Activa tu cámara. Ahí estoy medio... Hola John, hola a todos, todas. Bueno, un gusto estar escuchándolo, una temática sumamente relevante como país. En función de lo que están hablando, bueno, yo creo que todos tenemos muy claro cómo son los sistemas de captación, hay métodos, está todo estudiado, está todo dado, pero dentro de muchos factores, yo considero que hay uno fundamental y que a lo mejor John lo puede responder de una manera más concreta, en función de los recursos. ¿Ya? Nosotros por ley tenemos un sistema de recursos también que es bien, no sé si limitado, puede ser limitado o puede ser más engorroso. ¿Será un factor determinante también el tema de recursos o de los sistemas de reparto de dinero acá en Chile en relación a otros países? ¿Podrá ser un factor relevante eso también para poder tener un desarrollo deportivo o generar ciertos modelos deportivos que nos caractericen a nosotros también como país? Eso. Gracias, Marcelo. Sí, definitivamente. Mira, la asignación de recursos y lo que coloca cada uno de los países a nivel mundial para el desarrollo deportivo también está plasmado en lo que ellos quieren mostrar en términos de su poderío político, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, la inversión que hace Chile, la revista Forbes en el 2015, un año antes y previo a los Juegos Olímpicos del 2016, hizo una revisión y estableció cuál era la inversión de cada uno de los países latinoamericanos para dichos Juegos. Y Chile ocupó el segundo lugar entre los países que mayor cantidad de dinero invertía para el desarrollo del deporte. El primero era México, el segundo era Chile. Por encima de Brasil, imagínate, que iba a organizar los Juegos, por encima de Colombia, que tuvo una buena representación, por encima de Cuba, que también se ubicó creo que en el lugar 19, ¿no es cierto? Por encima de Argentina, que en ese instante estaba a 3 años de los Juegos. O sea, la inversión marca muchísimo. Ahora, la manera en que se utilizan esos recursos es también lo distinto, porque puede tener muy buenos recursos para trabajar con sus atletas, pero ¿cómo se invierte? En entrenamiento, en competencia, con deportistas que están en fase de transición a la elite o los que están en la elite, ¿no es cierto? Eso hay que analizarlo también, considerar también los entrenadores que llegan acá a nuestros países. Mira, Felipe es un ejemplo claro. Yo vine de Colombia hace 10 años a trabajar acá como entrenador. Sé que ha ido evolucionando, pero mira, Felipe, que está asesorando una potencia deportiva como China. Y sabemos que la inversión, y lo dijo, es estratosférica comparada con lo que hacemos nosotros. Y si Chile es el segundo en Latinoamérica, uno puede decir hacia dónde y cómo se manejan esos dineros. Es la duda que comenzamos a... Ahora, claro, y cómo llega también a las regiones, porque, por ejemplo, yo que tuve la experiencia de trabajar en una región como Magallanes, veía que la cantidad de plata que llegaba para eventos masivos del área recreativa triplicaba la plata que llegaba para los procesos de entrenamiento. Lo mismo con, en ese tiempo, las escuelas EDI, que tenía también 3 o 4 veces más plata. Por lo tanto, ahí también está la diferencia, y con la tabla que había mostrado yo de la inversión, eso es solo para federaciones. Sí. Eso puede ser también a lo mejor la mala distribución que tenemos a nivel nacional de los dineros. Y como se hace por proyecto, por asignación, también ahí pueden haber algunos sesgos que se generen para esa distribución. Puede ser. Gracias, John. Sí, Marcelo, gracias.
Bueno, acá en la etapa de alto rendimiento, en estos puntos que nosotros consideramos fundamental, vamos a escuchar a Felipe, que él tiene la experiencia de España y de China, así que vamos, vamos a ver cómo ha sido la participación de estas potencias. Mira, para complementar y cerrar un poco la idea, mira, casi fueron 1.800 millones de dólares lo que invirtieron los países latinoamericanos para estar en Toronto. ¿Ya? De eso, aproximadamente, Brasil invirtió como el 44, 45%, y después venía México, Chile, Colombia, Ecuador, entre los países que mayor cantidad invirtieron. En Centroamérica, más o menos mirando, estos países invirtieron aproximadamente 90, 91 millones de dólares entre todos los países. Y si comparamos las cifras que tú mostrabas anteriormente en esa tablita, o sea, es bastante, bastante la diferencia. Entre todos sumados, los de Latinoamérica, no alcanzamos a varios países de los que allí aparecían. ¿Ves? Ahí con eso cierro. Y ahora sí, creo que Felipe puede explicarnos un poco más cómo es la historia en China. Bueno, pues nada, yo ahora comentaros un poco, estos son datos, bueno, voy a poner unos datos un poco del olimpismo, ¿no? En China, más que nada por ver un poco las dimensiones donde nos movemos en este país, ¿no? Entonces, bueno, ahí veis un poco los resultados de China a lo largo de los Juegos Olímpicos, un total de 608 medallas, que es un número elevado. Luego veremos que China es un país que relativamente lleva pocos años en el mundo del deporte olímpico. Es decir, lleva apostando fuerte, pero desde prácticamente, lo vais a ver, sacando medallas desde las Olimpiadas de Los Ángeles. Ahí veis un poco el medallero a lo largo de todos los Juegos Olímpicos, y como veis, bueno, ahí ponéis en Pekín, en Beijing, es cuando se obtuvieron esas 100 medallas que le dieron el primer puesto en el medallero, ¿no? Y ahí veis un poco la evolución, pues eso, desde las 32 medallas en Los Ángeles, claro, imaginar de no haber ganado ninguna medalla en las Olimpiadas anteriores a obtener 32. Quiere decir que hubo una apuesta del gobierno claramente. Y una apuesta del gobierno no un año en concreto, a lo mejor como pueda pasar en España, en Barcelona, que luego deja de haber ese dinero, sino que, como veis, por decirlo así, la inversión, no tengo datos, pero os diría que es creciente. Es decir, a lo mejor los resultados no son paralelos a lo que es la inversión económica, pero ahí veis que sigue siendo una potencia y que cada vez están obteniendo más medallas, ¿no? Y no solo en los Juegos de verano, sino también en los de invierno, y van haciendo una apuesta importante. Yo aquí, por ejemplo, vine para trabajar, antes que el judo, empecé trabajando, como os comentaba antes, vine a trabajar al Comité Olímpico Chino, y empecé trabajando en deportes invierno, en concreto con el patinaje de velocidad. Y sin ser deportes muchas veces que tengan arraigo aquí en China, están haciendo una inversión importante, porque ya sabéis que los próximos Juegos de Invierno son en Beijing, en el 22. Entonces, bueno, eso es un poco lo que está haciendo ahora China en cuanto a las inversiones, ¿no? Aquí si veis un poco, ya lo comentaba antes yo, en Beijing fue cuando lograron, ahí lo veis, fueron ascendiendo en el medallero, cuartos, terceros, segundos, hasta culminar en Beijing siendo los números unos. Y sí que es verdad que en las dos últimas Olimpiadas se dio un cierto retroceso. No creo que haya sido por menor inversión. Yo creo que más, bueno, pues a lo mejor por otros detalles, a lo mejor comentaremos más adelante, o es lo que yo percibo, pero bueno, sigue ahí arriba y creo que seguirá siendo una potencia. Si pasamos un poco a las transparencias, veremos también un poco de cómo es bueno, aquí vemos un poco el medallero total dentro de los Juegos Olímpicos. Ahí veis la URSS, que ya no suma medallas porque ya no existe, y después la disolución, ¿no? Lo que sería Rusia y todos los países que son repúblicas independientes, pero aún sigue segundo el medallero, porque durante los años 70, pues, 60, pues fueron una auténtica potencia y lograron un número increíble de medallas, ¿no? Eso sería un poco como está el medallero total en los Juegos. Y si vemos un poco las siguientes, ahí veis un poco, pues eso, que China ya está el cuarto, y seguramente pues ya todavía le queda para alcanzar esos datos de la URSS,
pero a lo mejor probablemente en las siguientes Olimpiadas ya pueda situarse en superar al Reino Unido o incluso a la URSS, ¿no? Es un poco como la histórica de todos los Juegos. Este dato es importante, esto viene un poco es decir, qué deportistas son los que tienen más medallas olímpicas. Y, por ejemplo, aquí no aparece ningún chino. Yo creo que uno de los datos a tener en cuenta, que no solo ocurre en China, sino en otros países, es que yo lo que es que son deportistas que tienen una duración muy limitada. Así como vemos, yo qué sé, deportistas, pues como, bueno, ahí veis algunos ejemplos, ¿no? Michael Phelps, pues imaginaros ejemplos muy conocidos como Carl Lewis, que la cantidad de Juegos Olímpicos, si no me equivoco, con 5, ¿no? Olimpiadas estuvo. En China eso es realmente difícil, muchas veces porque el sistema, tal como lo tienen ellos montado, pues es difícil que un deportista pueda aguantar más de un ciclo olímpico. Muchas veces, pues, por los altos volúmenes de entrenamiento, porque rápidamente son atletas muy jóvenes, muchas veces muchas lesiones, rápidamente van a salir deportistas dentro del propio país que van a superarle, con lo cual va a ser muy difícil que aguanten 2 ciclos olímpicos. Es una característica importante, que son deportistas con una vida en el alto rendimiento bastante corta. Así como, por ejemplo, vemos países como en España, donde muchas veces a los deportistas de alto rendimiento se les mima mucho más, porque a lo mejor como no tenemos muchos, queremos que lleguen, oye, si hacen un buen resultado en una Olimpiada, vamos a intentar que llegue a la siguiente, incluso a la siguiente, ¿no? A lo mejor durante 2, 3 ciclos olímpicos. Y esto sería otro gráfico que demuestra un poco lo mismo que de antes, este sería concreto de atletas referido a deportistas de atletismo, ¿no? Que más medallas olímpicas tienen, y tampoco aparece ningún chino dentro de este cuadro. Bueno, aquí también si vemos un poco qué hay países, por ejemplo, que tienen un gran número de medallas. Antes hablaba, por ejemplo, John, de Cuba. Cuba pues no deja de ser una potencia, pero a lo mejor se centran siempre en una serie de deportes que son los que dan resultado. Por ejemplo, pues Cuba, eso, entre deportes de combate, solo lucha, en judo, en esgrima, pues son una auténtica potencia. Por ejemplo, ahí veis, entonces aquí en este gráfico se ve un poco qué deportes son los que salgan prioritariamente medallas en uno o en varios deportes, no en una amplia gama de deportes. Yo creo que esa sería una de las grandes características del deporte en China, que no solo se centran en 1, 2, 3 deportes, sino que tienen una repercusión muy importante, pero en muchos deportes. Ahora, por ejemplo, con este tema de los especialistas en un deporte, acá en Chile se está intentando priorizar, pero se está utilizando el criterio de medallas conseguidas. John, no sé tú qué opinas, ¿cuál sería, si se va a hablar de priorizar deporte, que todavía no está muy claro acá en Chile, más o menos apuntan los deportes de fuerza, resistencia o lanzamiento de atletismo, pero ¿bajo qué criterio sería la manera más óptima? Por ejemplo, Colombia tiene sus deportes claramente establecidos y hace mucho tiempo, y también apunta ahí su plata en Argentina con los deportes colectivos, por ejemplo. ¿Por qué en Chile acá todavía no podemos priorizar y qué criterios se deberían utilizar? Mira, desde mi punto de vista, bueno, Felipe mostraba una diapositiva también con los deportistas que mayor cantidad de medallas han ganado, y ahí fácilmente uno ve que hay deportistas que han ganado más medallas que muchos de los países latinoamericanos. Un solo deportista ha ganado más medallas que un país en Latinoamérica, que eso también dice mucho. En el tema de la priorización, pues evidentemente lo que marca la priorización son los resultados deportivos. ¿Okay? La cantidad de medallas que consiguen a nivel mundial, continental y olímpico. Eso es lo que marca la tendencia por un lado. Y por otro, la inversión de cómo los recursos que pueda tener un Estado, un gobierno, lo utilizan en canalizar fundamentalmente esos dineros en esa agrupación deportiva. Históricamente, por ejemplo, los países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, históricamente, ellos tenían unos juegos que se llamaban las Espartaquiadas, y eran también juegos para el desarrollo de esos talentos deportivos. Y allí lo utilizaban en deportes como era gimnasia, atletismo, en donde metían muchos niños, ¿no es cierto? Y a bajo costo. No tenían que invertir mucho. Para invertir en un deporte conjunto hay que, para una sola medalla, para tener 15 o 20 deportistas entrenando para una sola medalla, es mucho lo que hay que hacer. Yo puedo tener 20 deportistas o 15 o 20 entrenando,
para un programa amplio de competencias como, lo que decía, gimnasia, natación, atletismo, deportes que dan mucha cantidad de halterofilia, ¿no es cierto? Los deportes de combate también dan muchas medallas y que tienen poca inversión. Entonces, en esta diapositiva uno ve países que antes ni se escuchaban, mira, Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajistán, son países que tienen inversión de deportes de combate, ¿ya? Deportes de fuerza rápida. En el caso de Chile, yo te digo, definitivamente hay que ver cuáles son los deportes que mayor cantidad de medallas le dan al país y enfocarse principalmente en ellos. O sea, la torta, todo el mundo quisiera que se repartiera en partes iguales, pero aquí hay que pensar que cuáles son verdaderamente los que tienen mayor rendimiento, mayor resultado en ese instante y apostarle a ellos, ¿ya? Priorizar en ellos. Puede que otro deporte, no quiero decir esto que no se siga apoyando a los demás, puede que otro deporte escale, ascienda, ¿no es cierto? Y llegue a altos niveles. Y ahí el gobierno tendrá que hacer una redistribución o aumentar la inversión en términos de desarrollo deportivo allí. Hay deportes que son mucho más costosos. Por ejemplo, el remo. Cada bote, un bote usado cuesta alrededor de 3, 4 millones de pesos, los que desechan en China o en Italia, ¿ya? Pero un bote nuevo está alrededor de 7, 8 millones. ¿Eh? Es muy caro. Pero si esto te garantiza una medalla, hay que apostarlo, hay que hacerlo. Eso sería, Jonathan. ¿Felipe? Sí, nada, yo un poco por comentar esta gráfica que os había puesto yo ahí. Esto es un poco, por ejemplo, la gráfica, la evolución de las medallas en judo. Esto simplemente, bueno, yo ahora os hablo de judo, pero un poco también que nos sirva de ejemplo. Por ejemplo, el judo en China no es un deporte, como os comentaba antes, que tenga gran tradición, no es un deporte como en Francia, Japón, incluso Corea, países que tienen gran tradición en el judo. En China no es un deporte popular, no es un deporte muy conocido, pero sin embargo, pues estos son, desde los Juegos de Barcelona, lleva sacando un total de 22 medallas olímpicas. Pero bueno, no es, me parece que es el octavo deporte el octavo deporte en medallas de China a lo largo de todos los Juegos Olímpicos. Quiere decir que, sin ser un deporte que tenga gran importancia, no muchos países pues te pueden decir que sacaron 22 medallas olímpicas en un deporte como judo, sin ser el deporte propio de ellos, ¿no? Entonces, esto es un poco el reflejo de lo que pasa en China, que muchas veces sin ser deportes con tradición, pero aún así, invirtiendo dinero, pues tienen resultados. Si analizamos más concretamente el judo, por ejemplo, en China, pues vemos que de esas 22 medallas, sobre todo en chicas, que es donde por ejemplo, es un deporte que es más abierto en chicas, es más sencillo, pues a lo mejor por el volumen de gente de chicas que hacen este deporte, entonces sí que es donde más resultados sacan. Incluso si analizamos más concretamente, prácticamente de esas 22 medallas, yo diría que 18 se obtuvieron en categorías de semipesados y pesados, porque son deportes, por ejemplo, es difícil en muchos países, cuando tienen deportistas pesados, tienen poca gente para entrenar con ellos, mientras que en China a lo mejor hacen entrenamientos específicos de deportistas de ese peso, es decir, pueden tener a 10 personas trabajando con, por decirlo así, con el número 1 para llegar en las mejores condiciones posibles, es decir, metiendo recursos humanos, tanto sparrings como entrenadores, solo para enfocados hacia 1, 2, 3 categorías de peso, porque saben que es donde más opciones tienen para poder tener las medallas, ¿no? Y bueno, ahí viene en este gráfico viene un poco el medallero por deportes, pues estos serían todos los deportes donde China ha conseguido medallas, como veis, pues un montón de ellos, muchas veces sin ser deportes con tradición dentro del país, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de analizar los éxitos deportivos de China. Bueno, luego este dato que os lo había comentado un poco antes, eso que China no deja de ser bastante nueva en lo que es la carrera olímpica. O sea, la primera no ganó medalla olímpica hasta Los Ángeles 84. Quiere decir que China, incluso yo aquí sí que lo veo, que muchas veces, a pesar de la potencia que es, está empezando. O sea, en muchos aspectos hay muchísimos países que tienen muchísima más tradición deportiva, muchísimo más avanzado en cuanto a formación de técnicos, en cuanto a estructuras, en cuanto a modelos de desarrollo de los deportistas. Es decir, yo creo que China está todavía en pañales, ¿no? Como decimos en España. No sé
si en Chile utilizáis también esa expresión, pero yo creo que China en muchos aspectos está todavía empezando a desarrollar. Lo que pasa es que, claro, el empezar a desarrollar aquí es gigantesco, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahora os dejo unas, sobre todo fotos, que son fotos o vídeos míos, que lo que quiero es un poco para explicaros un poco bueno, pues para que lo veáis un poco con datos y con imágenes, que siempre llama más la atención y es un poco más fácil de entender. Este vídeo, que supongo que podréis ver, espero que os llegue bien, este es el centro donde yo trabajo, es el Centro de Alto Rendimiento de Shanghái. Como este centro, todo lo que veis es el Centro de Alto Rendimiento, ¿vale? Aquí estamos 12 deportes dentro de lo que es la provincia de Shanghái. 12 deportes, aquí están deportes de combate, están deportes de pelota, está gimnasia, y bueno, pues no dejan de ser unas dimensiones enormes. Y aquí en Shanghái pues hay 3 centros de alto rendimiento como este, ¿vale? En China, pues imaginar, en judo, solo en judo, que yo tenga constancia, me han dicho que hay 26 centros de alto rendimiento en judo. Imaginar que en cada centro de alto rendimiento, pues hay algunos, por ejemplo, en el mío somos 25 deportistas, en otros me consta que hay datos sobre 50 deportistas, es decir, igual tienen, pues eso, igual estamos barajando de cifras, pues casi 800 personas practicando judo profesionalmente, es decir, con el objetivo de llegar a unos juegos, ¿no? Entonces, claro, eso al final, si lo comparamos con deportes, por ejemplo, como en España, que tenemos ahora 2 centros de alto rendimiento en judo, pues claro, no es comparable. Entonces es un poco la gran cantidad de inversión que hace el gobierno, tanto a nivel de infraestructuras como a nivel de staff técnico, como veremos, materiales, equipamientos y demás. Entonces eso al final, si quieres obtener resultados, yo creo que al final hay que invertir. No creo que sea solo el éxito el invertir dinero, porque al final si las cosas no se hacen bien, tampoco van a salir, pero está claro que el dinero es necesario, y los gobiernos tienen que tener en cuenta que es necesario el invertir para conseguir medallas. Bueno, ahora vamos a ver si nos pone Jonathan las siguientes fotos, un poco para comentaros un poco los demás aspectos que yo considero importantes. Bueno, esto de tecnología, bueno, está mal el título, sería un poco, esta imagen simplemente es una imagen, que es una foto de hace, eso es el año pasado cuando trabajaba con patinaje de velocidad. Esto era volviendo de Estados Unidos, para que hagáis una idea del volumen de deportistas que se manejan, ¿no? Trabajando en patinaje de velocidad, que no es un deporte que tenga arraigo en China, sí que es verdad que en short track, lo que sería en pista corta, sí que empiezan a tener más desarrollo, pero en pista larga, que era donde yo estaba, no tienen grandes resultados a nivel internacional, ¿no? Y este año, el año pasado, concretamente, si no me equivoco, en septiembre, viajamos a Estados Unidos sobre 50 deportistas más staff, y en Canadá otros 50, es decir, el equipo nacional de patinaje de velocidad constaba más o menos de unos 90 patinadores, más el staff técnico, que probablemente fuera el doble. Es decir, imaginar mover a 180 personas más o menos a Estados Unidos y Canadá para entrenar. Pues nosotros estuvimos 5 semanas en Utah, en Salt Lake City, y la otra mitad del equipo estuvieron en Calgary entrenando. Pues imaginar el dinero que cuesta eso. Coincidimos ahí entrenando con otros equipos, por ejemplo en Salt Lake City es la pista más rápida del mundo, entonces bueno, pues fuimos allí, aparte que tiene unas condiciones muy buenas para entrenar en cuanto a temas de bicicleta, que en patinaje está mucho, un medio de entrenamiento, y había otros equipos nacionales entrenando, estaba el equipo de Finlandia, estaban el equipo de Dinamarca, había deportistas brasileños entrenando. ¿Qué pasa? Que estaban 1, 2, 5 deportistas, y claro, de repente se planta allí China con 50 deportistas. Es decir, eso es una barbaridad, ¿no? Entonces es un poco el reflejo de lo que mueven. Y la verdad es que era un espectáculo. Cada vez que ibas a un aeropuerto internacional, pues eso, el volumen por deciros, por ejemplo, cuando llegábamos nosotros a Beijing, teníamos un tráiler esperándonos para llevar las maletas. Llevábamos bicicletas, viajábamos con todo tipo de equipamiento, con la parte de los patines, bicicletas, materiales de camillas, pues imaginar todo el volumen de equipaje que manejábamos, ¿no? Entonces es bestial la cantidad de medios que se necesitan. En cuanto a tecnología, bueno, aquí es una imagen de un aparato que ahora se está utilizando bastante aquí en China, que no es que lo vea demasiado útil, pero bueno, simplemente es por deciros que muchas veces China pues quiere ser pionera en cuanto al tema de la utilización de la tecnología. Yo
yo creo que muchas veces con pocos conocimientos o con poca práctica, incluso que no le sacan el rendimiento que deberían de sacar, pero sí que es verdad que por medios no faltan. Es decir, en cualquier centro de alto rendimiento de China, pues no falta cualquier tipo de tecnología, y si pueden aspirar a tener alguna mejor o alguna que se desarrollen incluso ellos propiamente sin sin venir importada del extranjero, pues mejor, ¿no? Es decir, que por falta de medios no va a ser. Yo cuando vine aquí a China, la verdad es que no sabía un poco lo que me iba a encontrar. Si ibas a encontrarte con centros de alto rendimiento un poco precarios, si iban a tener tecnología de última generación, la verdad es que era un poco la expectativa, porque tampoco hay mucha información al respecto, ¿no? Pero la verdad es que quedé impresionado de la cantidad de tecnología que son capaces de manejar. Si pasas a la siguiente, Jonathan. Bueno, esta también os comentaba. Al final, cuando hablamos de recursos, no solo son recursos materiales, infraestructuras, recursos de tecnologías o recursos técnicos. Yo creo que también el staff, el poder invertir en staff, creo que es fundamental. Cuando ellos ven que no tienen staff competente, lo que hacen es importarlo, ¿no? Al final, cuando llegué yo aquí a China a trabajar para el Comité Olímpico Chino, estábamos trabajando más de 100 personas solo en el Comité Olímpico, porque luego cada federación, aparte, muchas de ellas tienen personal propio contratado o personal extranjero. O sea, imaginar, solo más de 100 personas de todo el mundo trabajando en el Comité Olímpico Chino. No sé los datos que habrá de Estados Unidos o de otras potencias mundiales, pero no creo que ni por asomo se acerquen a esas cantidades, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os pongo esta foto que es de un amigo mío brasileño, fisioterapeuta, para contaros un poco la gran inversión. Este chico, por ejemplo, esta chica es medallista olímpica en short track, es una de las, por decirlo así, de las grandes deportistas de China en los Juegos de Invierno anteriores, en los dos últimos Juegos de Invierno, y se decidió retirar. Pero bueno, ahora China andaba detrás de ella para que volviera a intentar en las Olimpiadas de Beijing sacar medalla en pista larga, y entonces, bueno, como tenía molestias físicas, pues le pusieron un fisio solo para ella. Este chico solo trabajaba con ella. El año pasado estuvieron viajando en todas las Copas del Mundo, en Canadá, Estados Unidos, Noruega, en Holanda, en Kazajistán, en Japón, y este chaval solo estaba para atenderla a ella. Es decir, no escatiman en medios si ellos creen que tienen deportistas que merecen la pena, que pueden obtener esos resultados olímpicos, no escatiman en absoluto en meter dinero, en invertir dinero en poder desarrollarlo. Ahora, Felipe, antes que hablara contigo, yo por lo menos pensaba que en China se era un poco reacio a la contratación de entrenadores extranjeros. Me llama la atención lo que tú mencionas sobre lo abiertos que están a eso. Por ejemplo, acá en nuestro país, la mayoría de los head coach se busca que sean extranjeros para venir a aportar a nuestro país. Ahora, tú vienes de España, donde probablemente es la cuna de los mejores entrenadores y en muchas disciplinas. Entonces, un poco, ¿cuál es tu impresión sobre el trabajo que se hace con los entrenadores en China, con los entrenadores locales? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que aquí, un poco, ya te digo, aquí no os voy a hablar solo de mi experiencia, voy a hablar un poco de las demás, ¿no? Aquí en el Comité Olímpico Chino sí que tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, entrenadores por ejemplo, en patinaje de velocidad, pues había canadienses, americanos, holandeses, que son los mejores en la disciplina, ¿no? Por ejemplo, en judo, en el equipo nacional, ahora está un coreano que fue campeón olímpico. Es decir, en todos los deportes tienen y no solo, ojo, no solo de head coach, sino también tienen tienen personal, por decirlo así, tanto de preparadores físicos, fisioterapeutas, tienen también, por decirlo así, advisors, de lo que serían, ¿cómo se dice en español? Advisor, bueno, asesores, ¿vale? Asesores técnicos, fisiólogos, es decir, no solo invierten en lo que serían propiamente entrenadores, ¿no? Sino en otro tipo de entrenamiento de staff auxiliar, ¿no? Y la verdad es que muchas veces la impresión que tenemos pues aquí, no es mi caso en concreto ahora, porque bueno, aquí sí que me están dejando trabajar y llevar un poco las riendas, ¿no? del equipo, pero muchas veces en los equipos nacionales es complicado y muchas veces aunque tengan, es decir, quieren invertir en entrenadores, pero luego al final muchas veces no se les escucha. Es decir, muchas veces manda más el team leader, el jefe del equipo, por decirlo así, el jefe chino, y muchas veces, aunque contraten entrenadores extranjeros,
pues no les hacen todo el caso, yo creo que les deberían de hacer, ¿no? Y luego también muchas veces, claro, nosotros nos planteamos, ¿pero por qué? ¿Por qué nos contratan si luego resulta que no nos escuchan, ¿no? Y un poco, ¿qué pasa? Que las contrataciones, por decirlo así, vienen de arriba. Es una orden, por decirlo así, ministerial. Es decir, los políticos o los responsables del Comité Olímpico Chino son los que consideran o vieron que en temporadas, que en Olimpiadas anteriores, los deportes que tenían mejores resultados tenían staff extranjero en sus filas, por decirlo así, y entonces, por decirlo así, no es que obliguen, pero incentivan la contratación de técnicos extranjeros. Para poneros un ejemplo, comentaros que las federaciones, es decir, las federaciones chinas, las hay que tienen más poder o menos, en función de, pues eso, de la repercusión que tenga el deporte en el país, como pasa en España, supongo, ¿no? No es lo mismo la Federación de Fútbol que la Federación de Judo, ni los medios que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que el Comité Olímpico, por ejemplo, cuando contratan personal extranjero, es el Comité Olímpico el que costea ese coste. Entonces, muchas veces a las federaciones no le cuestan dinero. Entonces, bueno, pues muchas veces tienen a personal extranjero, pero tampoco le hacen demasiado caso. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces el Comité Olímpico yo creo que es el que quiere fomentar esas contrataciones, pero a lo mejor no todas las federaciones o no todos los jefes de equipo pues les hacen el caso que debieran. Eso es un poco la experiencia que os puedo contar en referencia al personal extranjero que es aquí trabajando. Y luego, bueno, referente a la selección de talentos, que era un tema que hablábamos antes, John comentaba, aquí en China yo creo que es un tema que si se trabajara bien sería la bomba, ¿no? Sería una cosa a tener muy en cuenta, pero yo creo que muchas veces solo se trabaja en ciertos deportes y sobre todo teniendo en cuenta sobre todo las características un poco morfológicas, anatómicas. Así que, claro, con el volumen de población que hay, pues muchas veces a lo mejor tenemos la idea de que en China son pequeños. Claro, al final te encuentras aquí a cada chino que mete miedo, ¿no? Yo coincidía en Beijing con la selección de voleibol femenina, que son campeonas del mundo, y claro, veías a chicas de 1,90, de 2 metros, que dices, joder, ¿de dónde salieron estos chinos, no? Pero claro, la verdad es que entre tanta población sale gente con unas estructuras morfológicas increíbles. Entonces sí que es verdad que eso lo hacen bastante, por decirlo así, seleccionan a deportistas teniendo en cuenta esos factores. Así como otros aspectos como las condiciones físicas o tener en cuenta pues eso, el desarrollo biológico, no lo hacen todo lo bien que debieran, pero los aspectos antropométricos sí que tienen la capacidad de seleccionar deportistas en función de ello. Entonces, sobre todo en deportes pues eso, por un deporte como baloncesto, como en voleibol, como en atletismo, pues lanzadores, o incluso en deportes de combate, pesos pesados, pues pueden encontrar a gente con unas condiciones muy óptimas para llegar al alto rendimiento. En las siguientes fotos que os voy a poner, estas son, por ejemplo, son fotos mías de chicos que fuimos a ver. Esto sería en una escuela que hay aquí en Shanghái, que vendría a ser pues como donde se inician a nivel deportivo. Y estos son, por ejemplo, en esta escuela tienen atletismo, halterofilia y ciclismo. Y entonces, bueno, pues querían ir a seleccionar a algún chico para el equipo de judo. Claro, yo les decía, joder, es que estos chavales son mayores, porque el judo es un deporte muy técnico que requiere una especialización, no especialización temprana, pero entiendo que a nivel técnico se debe trabajar en las edades más tempranas. Estos chicos que veis aquí en la foto, pues la mayoría eran de 13, 14 años. Entonces, claro, hay casos de campeones olímpicos, incluso chinos, en judo, que eran lanzadores de peso. Una de las mejores deportistas de judo china era lanzadora de peso y decidió cambiar pues a lo mejor a la edad de estos chicos, 14, 16 años. ¿Es posible? Sí. Está claro que en otros categorías de peso sería inviable, ¿no? Entonces aquí sí que muchas veces pues hacen eso, campañas de captación, o a lo mejor ven que un deportista no está sacando los mejores resultados en un deporte, pues deciden cambiarlo, ¿no? Y claro, yo por ejemplo, fue gracioso, en este caso, me enseñaban a los deportistas que eran lanzadores, algunos de ellos, o halterófilos, y me enseñaban a unos chicos que eran medallistas nacionales de peso, en categorías inferiores, y me preguntaban, bueno, ¿y no quieres ninguno para judo? Y claro, yo le decía, pero, joder, primero tendría que preguntarles si ellos realmente están dispuestos a venir a entrenar con nosotros en judo, si realmente les interesa. Y ellos quedaban un poco sorprendidos de la pregunta. Muchas veces porque allí en China, claro, lo que opina el deportista más bien vale poco, ¿no? Al final aquí prácticamente son como productos del Estado, con lo cual muchas veces la opinión del deportista no es lo fundamental y te encuentras incluso a veces deportistas que
que no están en su primera opción, es decir, no están en el deporte que realmente quieren estar. Entonces yo creo que esto a la larga también es un problema, porque te encuentras, yo en el centro donde estoy muchas veces te encuentras a deportistas que realmente no les gusta el deporte. Por ejemplo, en España es algo inviable encontrarte a gente en un centro de alto rendimiento que no le gusta el deporte. ¿Por qué? Porque al final la gente que está ahí en alto rendimiento en España es muchas veces gente que tuvo que apostar o que tuvo que arriesgarse, sí, muchas veces pues los estudios o tuvo que salir de casa y con pocos medios, con pocas ayudas. Entonces es un aspecto muy vocacional, tiene que gustarte, tienes que tener pasión por el deporte. Entonces yo sí lo que veo, sí muchas veces en China falta pasión, falta un poco esa motivación extra para poder estar ahí arriba, ¿no? Aún así sacan resultados, desde luego, con otro método, con otras fórmulas de entrenamiento, ¿no? Pero muchas veces yo creo que es un poco el hándicap que encuentro aquí a los deportistas. Bueno, si queréis pasar a la siguiente. Bueno, esto de los test físicos China, os pongo que ahora, por comentaros un poco, ahora están bastante obsesionados, ¿no? A nivel, es una orden, por decirlo así, que viene casi a nivel político. Ellos un poco en China, cuando los resultados no salen, o cuando un deportista va a un campeonato del mundo y no saca el oro, porque al final aquí el objetivo siempre va a ser el oro, ¿no? Parece que siempre el problema de que les falla la fuerza, les falla la resistencia, entonces están muy obsesionados con el tema de los test físicos. Están cada poco haciendo test físicos, además test físicos generales para todos los deportes. Y es un poco la lucha que tengo con ellos, de decir, joder, pero en caso de que queréis valorar, ¿cómo no hacemos una batería de test específica para deporte? Que al final determinar un poco qué son los aspectos físicos que determinan el alto rendimiento en tu deporte, ¿no? Pero muchas veces aquí no quieren entenderlo y al final se basan un poco en una batería de test, pues eso, de resistencia, de press de banca, salto vertical, velocidad. Entonces al final hacen test físicos, pasamos la vida haciendo test físicos un poco porque nos obligan muchas veces hasta los propios equipos provinciales o incluso los equipos nacionales. Incluso organizan competiciones a nivel de todos los deportes y muchas veces, ya te digo, cuando los resultados no salen siempre lo achacan a que falla un poco las condiciones físicas, la preparación física. Que yo es algo que no concibo, ¿no? Está claro que es uno de los aspectos importantes, pero muchas veces pues, se falla más en los aspectos tácticos o técnicos, otra serie de factores. Bueno, y luego un poco de deporte y política, esto yo creo que es interesante el saber que en China, lógicamente, una de las ambiciones de ser número uno en el deporte no deja de ser pues, el exhibir la potencia que son, ¿no? Como país. Yo creo que al final, pues igual que Alemania en su momento, ¿no? Cuando estaba dividida Alemania, pues era una manera de demostrar un poco el potencial, ¿no? de ese país. Todavía en otros países como Corea del Norte, pues no deja de ser como un poco el exhibir el modelo político, el exhibirlo al exterior, ¿no? Entonces sí que es verdad que está muy metido lo que es la política y el deporte. Muchas veces pues vemos incluso a líderes, antiguos deportistas, cuando se retiran, pues pasan a ser líderes políticos a nivel tanto deportivo como a nivel estatal incluso. En las siguientes fotos, por ejemplo, podéis ver pues, son un acto con el equipo de patinaje de velocidad. Este es uno de los deportistas más medallista olímpico en las últimas Olimpiadas de invierno. Entonces, al final, muchos de los deportistas están metidos, incluso cuando están haciendo la propia carrera deportiva, antes de retirarse ya están metidos en lo que es el Partido Comunista Chino. Entonces, bueno, aquí deporte y política está muy ligado y es difícil de separarlo, ¿no? Muchas veces. Luego en las siguientes fotos también veis un poco el tema del futuro de los campeones. Yo creo que es un tema interesante. Cuando hablábamos antes del modelo canadiense de un poco de que el deporte no se acaba cuando uno se retira, sino luego, pues, teóricamente los deportistas tienen que seguir, ¿no? Con su vida, ¿no? Lo ideal sería que con una vida activa, incluso, lógicamente, con poder integrarse en el ámbito profesional. Una cosa que hacen en China relativamente bien, yo creo que se hace bien, que es que a los deportistas, sobre todo cuando sacan resultados deportivos, puedes tener una vida relativamente fácil en China. Es decir, los deportistas olímpicos con grandes resultados, pues en China lo lógico es que sean entrenadores de primer nivel o que estén en cargos políticos. Aquí veis, por ejemplo, el ejemplo de la que era presidenta de la Federación de Judo, pues doble campeona olímpica. En las siguientes fotos podéis ver
por ejemplo, otro caso de la que era mi jefa en patinaje de velocidad, Mon, fue medallista olímpica en short track. Yao Ming, de todo lo conocéis, jugador de la NBA, pues ahora es presidente de la Federación China de Baloncesto. Es decir, la mayoría de los campeones olímpicos pues siempre van a tener una buena salida, ¿no? Si miráis en internet e indagáis un poco sobre el tema, lógicamente no todo lo que reluce es oro, ¿no? Y muchas veces, pues cuando veis por decirlo así, artículos de deportistas chinos, veis que muchas veces cuando no llegas a ese nivel o a tener ese éxito deportivo de lograr la medalla, muchas veces pues el Estado te deja un poco de lado, como pasa prácticamente en España, ¿no? Y al final, pues toda esa dedicación que tuviste al deporte, muchas veces no te sirvieron de mucho. Sí que es verdad que en China cambia mucho en función de qué provincia estés. Por ejemplo, yo os puedo decir aquí en mi experiencia, mis deportistas están cobrando ahora mismo, los que están en el centro de alto rendimiento aquí en Shanghái, y Shanghái, claro, no deja de ser una provincia rica dentro de lo que es China. Y, por ejemplo, cuando ellos se retiran, en el momento que se retiren, ya el Estado les da un trabajo. Es decir, en función de los resultados, en función de los estudios que tienen, pues a lo mejor pues, van a ser funcionarios, van a tener un puesto de funcionario, desde policía, o conserje, o profesor, depende un poco de la formación que hayan tenido. Entonces, bueno, yo creo que es un modelo que, sin ser perfecto, ni mucho menos, porque no en todas las provincias va a ser igual, pero yo creo que es importante e interesante el dar un futuro a los deportistas de nivel. Y nada, yo, Jonathan, con esto tampoco quiero aburriros más. Yo casi prefiero que podáis preguntar si os interesa algo. Sí, bueno, lo que pasa es que este tema daría para hablar un montón de Claro. horas, pero tratamos de tocar los puntos más relevantes que nosotros consideramos. Así que ahora dejamos abierto el micrófono o la cámara para una breve ronda de preguntas. No sé si por el chat o de manera directa, como quieran. Acá, por ejemplo, Manuel Vera dice, para John, ¿qué agregarías, quitarías o cambiarías en relación al modelo de Chile? Uf. Ya con esa expresión que hiciste, lo dijiste todo. Mira, yo, el modelo como tal, como estructura, está bien implementado. Como tal, comprende las fases, un trabajo a largo plazo, la mirada. Lo único que le agregaría ahí es que para cada una de estas etapas, primero deben estar los entrenadores propicios para cada una de ellas. Primero, agregaría eso. Segundo, que se cumplan los trabajos y los contenidos para cada una de estas etapas. O sea, que no se quemen las etapas, sino que al contrario, que se haga un trabajo técnico-metodológico en cada una de ellas. Y tercero, que estos entrenadores que están en cada una de esas fases, evidentemente yo diría que primero que sean reconocidos y que se les pague bien para que puedan dedicarse a trabajar con estos grupos específicamente. Eso lo agregaría yo. Porque si un entrenador hace bien su trabajo, está cómodo, aquí va a dedicarse, lo único que va a tener que pensar es cómo potenciar ese grupo que tiene en la mano. Mientras que si tiene otras cosas externas, no va a poder centrar toda su energía ahí. Porque la estructura, el papel, todo aguanta. Ahora es tratar de cumplir con todo lo que se describe allí. Que es porque digamos, las orientaciones de entrenamiento y todo eso a nivel mundial, ya se ha escrito mucho. Ahora lo que hay que buscar es hacer y hacerlo bien. ¿Y quién tiene que hacerlo bien? El entrenador. Entonces, por eso el entrenador tiene que estar bien rodeado, bien cubierto, digamos, con una buena base de pago económica, ¿no? Eso sería Claro, yo. por ejemplo, acá hay gente de Bolivia, de Panamá, que está en el conversatorio. Acá en Chile el entrenador tiene que hacer un poco de todo. Creo que eso se repite en varios países de Latinoamérica. No puede vivir de solamente entrenar, que eso es un poco a lo que apunta yo. Y quizás es lo que vive Felipe en España, en China, o no sé si en España, pero es una gran ventaja la dedicación exclusiva al entrenamiento deportivo.
Bueno, acá hay otra pregunta para Felipe que dice: ¿qué diferencias metodológicas observó en el proceso de entrenamiento entre España y China? Bueno, yo creo que la principal diferencia, como ya fui comentando, es que, a ver, en España yo no creo que no existe un modelo de Estado, un modelo claro del deporte, ¿no? Al final, pues oye, cuando un niño empieza a hacer deporte, muchas veces entiendo que los padres son los primeros que deciden apuntarlo a actividades extraescolares o en un club deportivo, más que nada buscando, pues oye, el entretenimiento, ¿no? Sabemos que el deporte es bueno para la salud, no deja de ser una actividad lúdica para los niños. Y entonces a partir de ahí es cuando empieza el proceso de entrenamiento. Muchas veces pues depende en qué club, si estás en un club deportivo, si estás dentro de un sistema federativo, por decirlo así, o si empiezas ya en un sistema competitivo. Por ejemplo, algunos deportes en España pues ya empiezan pronto a competir, como puede ser el fútbol o incluso el judo, pero lógicamente no hay un modelo de Estado que organice el deporte, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, en China está muy claro, el que empieza en un deporte, cuando ya empieza en el colegio un deporte, ya es con vistas, o ellos lo tienen ya con vistas a poder captar deportistas para conseguir medallas olímpicas. Y eso es un poco la diferencia, que ellos, el deporte está enfocado para conseguir campeones. Yo creo que con el tiempo irá cambiando las cosas, porque incluso a mí ya me comentaba algún entrenador chino que ya les cuesta en algunos deportes duros, como puede ser, por ejemplo, la gimnasia, que incluso tienen gran tradición aquí en China, pero ¿qué pasa? Que hay deportistas que ya no les interesa. En China hablamos del crecimiento de China a nivel olímpico, pero como país, lógicamente, está sufriendo un desarrollo enorme. Es decir, es una potencia y a nivel económico igual. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, antiguamente, ser deportista olímpico en China pues era una manera de ganarse la vida, tener un salario y sobre todo poder aspirar a un futuro mejor. Pero ¿qué pasa? Que hay provincias en China que ya tienen un nivel económico muy bueno, como es el caso de Shanghái. Shanghái, por ejemplo, a nivel deportivo no es de las mejores provincias de China. Y yo creo que uno de los motivos es pues, que muchas veces cuesta encontrar deportistas que quieran sacrificar su carrera o su vida por estar en un equipo olímpico. Entonces, yo creo que en China ese desarrollo económico que está teniendo, yo creo que con los años, pues probablemente pueda ser un hándicap que tenga el poder cada vez tener, sí que es verdad que el volumen de gente que tiene es enorme, siempre yo creo que van a tener gente dispuesta, pero a lo mejor no van a tener tanta masa como tienen o como llegaron a tener hace algunos años. Entonces yo creo que eso es un poco la principal diferencia. El modelo de Estado que tienen aquí el deporte enfocado hacia el deporte de alto rendimiento. ¿Alguien más que quiera realizar una pregunta o un comentario sobre lo que estuvimos dialogando? Bueno, yo si no hay preguntas, me gustaría más que nada comentarles de que supongo que en el foro en el que estamos pues habrá entrenadores, habrá profesionales del deporte. Entonces, bueno, animarles a que cualquier consulta que quieran hacer sobre China, que me puedan contactar. Y luego, desde luego, si a alguno le interesa el poder trabajar, yo creo que es un país muy interesante para poder trabajar. Es enorme el potencial que hay aquí para trabajar. Incluso cuando hablábamos del número de entrenadores que hay trabajando en China, no penséis que solo en el Comité Olímpico. Yo os hablaba del Comité Olímpico, pero en los equipos provinciales hay entrenadores extranjeros, en propios clubes deportivos hay entrenadores extranjeros, es decir, en el deporte, y ya no solo en deporte de competición, incluso a nivel de deporte en el fitness está subiendo muchísimo aquí en China. Es decir, es una potencia, es un país muy a tener en cuenta para trabajar. Entonces yo creo que para los profesionales que sean aventureros y que quieran lanzarse a una nueva aventura, yo creo que, ¿por qué no? Probar suerte en China. Entonces, bueno, yo creo que puede ser una buena experiencia. Acá, Mauricio Velázquez, ¿cómo se podría descentralizar los centros de alto rendimiento o centros de entrenamiento olímpico a nivel nacional? Bueno, acá en Chile tenemos un centro de alto rendimiento y un centro de entrenamiento olímpico que están en Santiago, que es la capital del país. John, Felipe, no sé. Mira, yo creo que
una manera de descentralizar es tratar de que todas las regiones tengan sus propios centros. Si bien hay centros de entrenamiento regional, no todos cumplen con las mismas características, ¿no es cierto? No todos son iguales para poder desarrollar los procesos de entrenamiento con los deportistas que hay allí, ¿no es cierto? Enfatizar en que no todas las regiones, no todas las zonas tienen la misma cantidad de deportistas, ¿no es cierto? El desarrollo deportivo en las mismas disciplinas no es el mismo. Por lo tanto, si queremos equilibrar eso, yo creo que a cada región le correspondería tener un centro de entrenamiento que te permita poder desarrollar sus deportistas de acuerdo a la calidad y a la cantidad que tienen, la manera de descentralizar. Pero sí o sí, las selecciones nacionales en un momento dado tienen que estar concentradas en un mismo lugar. Eso sí tendría que hacerse. Claro, yo opino también que depende del volumen de deportistas que haya en alto rendimiento en un deporte. Claro, no es lo mismo un deporte a lo mejor minoritario, que a lo mejor, pues eso, tenga que tener centralizado, pasa en España. En Chile, pues supongo que es eso, hablabas que había un centro de alto rendimiento por deporte, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor en España en algunos deportes pues se podría tener más de uno. Si a lo mejor no se tienen es porque falta de medios económicos, pero incluso hay otras veces que entiendo que no hace falta tener más de uno si no tienes el número suficiente de deportistas para... Yo creo que es mejor tenerlos centralizados en un solo único centro. Ahora, claro, si estás hablando de países como China, enormes, pues eso, a lo mejor tienes que tener más de uno, lógicamente. Yo creo que depende un poco del volumen de deportistas y del nivel que tengan en ese deporte, ¿no? En el país. No, pero ojo que acá en Chile hay un CAR y un CEO en donde confluyen todos los deportes. Y también tenemos, no somos un país tan grande como China, pero sí es un país que de norte a sur hay muchos kilómetros de diferencia. Entonces tenemos el problema de que los deportistas buenos que salen de regiones tienen que tomar la decisión de ir a la zona central del país a tratar de desarrollarse y no lo pueden hacer desde su región. Quizá un poco eso apuntaba Mauricio. Perdón, sí, hola, buenas noches. Claro, a eso me refería principalmente, a que un chico si es seleccionado chileno, acá por ejemplo en nuestra región, tiene que optar o irse a vivir a Santiago o dejar la selección. Conozco casos de chicos y chicas que les ha pasado eso. Creo que somos un país muy largo y nosotros como región estamos muy aislados, demasiado aislados, tanto geográfica como políticamente del resto del país. No se nos considera poco en ese sentido. Eso es lo que yo quería consultar. Gracias. Gracias a ti, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, chicos, yo tengo que dejarlos. Yo tengo otra actividad. Entonces, les agradezco mucho la invitación a Jonathan y a ustedes, bueno, a Felipe por compartir la visión y su experiencia y a todos los participantes por haber escuchado atentamente esta conversación. Muchísimas gracias a ti, John. Bueno, yo nada, también despedirme, dar las gracias a Jonathan en nombre de Zona de Entrenadores. Yo creo que todo este tipo de iniciativas no dejan de ser muy interesantes, de compartir conocimientos y experiencias. Y nada, esperando en poder coincidir en próximas ocasiones. Así que nada, un saludo desde China. Tu página, Felipe, antes de terminar la sesión. ¿Tu página cómo es? De tu página de Judo Training. Ah, sí, se la pongo en el grupo, sí, judotraining.info. Ahí podéis seguir un poco cosillas que vaya haciendo yo de judo, ¿vale? Muy buena. Así que nada, un saludo. Bueno, muchas gracias, John, muchas gracias, Felipe, y a todos los participantes. Gracias a todos los presentes y a los expositores.